con el siguiente tema, y el siguiente tema estamos hablando de algo que aconteció el día de ayer. Estamos grabando hoy el día 9 de noviembre de este 2021. Estamos transmitiendo y obviamente quedará grabado. El día de ayer, Santiago Nieto dio finalizada su participación en la 4T como responsable de la unidad de investigación financiera. Santiago Nieto hace este acto de congruencia toda vez que el fin de semana se casó y esta circunstancia de su casamiento produjo un problema serio de carácter político porque, bueno, él se casa en Guatemala, en una hacienda por allá. Se argumenta que se casó fuera del país para evitar que pudiera ser víctima, pues, de alguna situación de violencia, derivado a que él ha hecho investigaciones importantes de, pues, cuestiones del narcotráfico y de otras personas que se pueden sentir lesionadas y él quería evitar una circunstancia de esa. Bueno, es lo que se dice. O pudo haber sido simplemente el gusto y el placer de, pues, el poder casarse allá, ¿no? En ese lugar en específico. Esta, esta boda se había hecho con un planteamiento muy, pues, en petit comité, tratando de que, pues, no se hiciera gran alaraca. Recordemos que alguien también muy cercano a López Obrador, prácticamente su número uno, César Yáñez, había sucedido algo similar, de que se casó y él sí, su matrimonio fue anunciado en la revista Hola y esto pues obviamente le costó el que ya no siguiera dentro de este círculo tan cercanísimo al presidente López Obrador, aunque pues por ahí anda ahí en Palacio Nacional haciendo algún tipo de trabajo, pero pues desde luego que los reflectores en aquel momento se le fueron con todo encima, pues por lo fifí, ¿no? Que es siempre criticable, como hablábamos hace rato de la Fórmula 1. Y en el caso de Santiago Nieto, bueno, se hace esto, pero en la lista de los 300 invitados, según el Grupo Reforma, pues había gente que, pues todos los días el presidente López Obrador señala, pues como gente que está en contra de su gobierno. Y en caso concreto estamos hablando del dueño y director de El Universal, que ahí pues fue invitado. De hecho, pues viajaron gente con él en su avión privado o en un avión privado. Y dentro de la gente que viajó con él en ese avión privado se encontraba la también exsecretaria de Turismo del Distrito Federal de la Ciudad de México. Entonces, el hecho es de que eh, se supone que fueron detenidos porque llevaban $35,000 en efectivo y que esos $35,000 no habían sido reportados ahí con el gobierno de Guatemala. El tema no creo yo que haya sido la parte de los dineros. Digo, los dineros en la nota que yo leí decía que el dueño del Universal pues dijo que los llevaba porque saliendo de la fiesta se iban a ir a un tratamiento de salud que él tenía allá en Estados Unidos y pues tendría que llevar el dinero para pagar. Pero independientemente de eso, yo no me voy a meter en los dimes y diretes, sino más bien en asuntos concretos en materia de la parte política. Miren, la esposa ahora de Santiago Nieto es una consejera del INE. Esta consejera había sido también consejera en el Instituto Electoral del Distrito Federal y estuvo casada con Roberto Gil Suárez. Roberto Gil Suárez, si recordamos, es gente muy cercana a Felipe Calderón. Él fue subsecretario con él y pues la relación personal y política es ligada a esa. Eso no quiere decir nada, pues cada quien en ese momento pues puede tener sus relaciones personales, pues conocemos a gente no solamente del país, sino a nivel mundial, gente que posiblemente uno sea de izquierda y el otro de derecha y están emparejados y pues eso no significa nada. Pero esa es la lectura que pues la gente realmente que somos liberales, no conservadores como López Obrador, pues tenemos un panorama más amplio de lo que significan este tipo de relaciones. Incluso cuando uno le da la lectura política, en cuanto a amistades, ¿no? También ahí vemos, por ejemplo, en esta fotografía, gente que estuvo ahí, también Josefina Vázquez Mota fue una de las invitadas, y el señor Ili Ortiz, que es precisamente el dueño del Universal. La gente puede tener las amistades que quiera. O sea, el hecho de que alguien tenga una enemistad con alguien no significa que toda la gente tuviera que tenerla y cada quien pues percibe de manera diferente a las personas. Pero para López Obrador,
pareciera ser que el pecado capital en este caso de Santiago Nieto, fueron dos situaciones. La primera es, obviamente, pues, su lista de invitados, que es evidente que mucha de la gente que López Obrador señala todos los días en la mañanera, pues ahí estaban, pero se le olvida a López Obrador que en el caso de la señora, ahora esposa de Santiago Nieto, pues también tiene la libertad de poder decidir quiénes son sus amistades que van a acudir a una boda. Quizás si le hubiera preguntado, oye, ¿quién invitó al director del Universal? A lo mejor no fue Santiago Nieto, ¿no? Pero tiene que respetar, o tenía que respetar, la lista de invitados de su ahora esposa. Ni modo que López Obrador ahora se meta en las relaciones a ver con quién te vas a casar o con quién estás. Pues en el amor, simple y sencillamente no se puede mandatar. Y me parece que es una posición realmente autoritaria. Es parte de ese problema. Entonces, por un lado, la lista de invitados y por otro lado también, pues el mensaje de esta incongruencia, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, el ser fifi, ¿no? Y tener este tipo de bodas pues, con este número de personas invitadas en un lugar que pues obviamente no es barato, pero todas estas incongruencias, la pregunta sería, ¿en realidad el presidente ha podido permear en su familia y en su círculo cercano de colaboradores y colaboradoras su idea de la austeridad? Esa es una pregunta que habría que hacerse con mucha oportunidad, porque, bueno, su visión y la manera de ser en la vida no quiere decir que toda la gente que esté alrededor de él lo puedan hacer. Lo vemos, por ejemplo, con sus nueras, principal con una de ellas, ¿no? En donde ella en sus redes sociales, pues pone y coloca ahí, pues todo lo que se compra y todo lo que vive. Entonces, quiere decir que López Obrador no ha sido capaz de que lo que él pregona lo pueda comprar incluso sus propios hijos en este caso, sus parejas, sus esposas. Y lo que él pregona en las mañaneras tampoco lo ha podido permear con sus más allegados. Ya pusimos el ejemplo de César Yáñez, ya pusimos el ejemplo de Santiago Nieto, está la evidencia de lo que en su momento tenía la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por su perfil socioeconómico que tiene la señora. Estamos hablando de Manuel Bartlett, estamos hablando de Marcelo Ebrard, estamos hablando de Ricardo Monreal, otro cercano que su familia ha crecido económicamente al amparo de López Obrador. Ya, en realidad se tiene que dar la gente que sigue a la 4T que son exactamente iguales. Y que a lo mejor el presidente sí, pero por ejemplo, ni siquiera eso. A ver, López Obrador, si yo comparo a López Obrador con Pepe Mújica de Uruguay, el expresidente Pepe Mújica, un abismo de diferencia, un abismo de diferencia, no solamente en la congruencia, sino además en la manera de discursar el asunto donde, bueno, pues él no se anda metiendo con el resto del país o con el resto de las personas en materia de la austeridad. Simple y sencillamente, él es austero, lo hemos visto a Pepe Mújica en su bochito, lo hemos visto en las entrevistas en su casa, es una casa de pueblo. No, Pepe Mújica no vive en un palacio nacional como si lo hace López Obrador. Entonces, ni siquiera él, poniéndolo en comparación con Pepe Mújica, con el expresidente Pepe Mújica, pues ni siquiera él ha sido capaz de mantener en los hechos ese discurso que tanto trata de que la gente lo tenga. Así que, pues, Santiago Nieto renuncia, es lo que dicen, a lo mejor le dio una salida digna, porque además habría que ver que ha sido eficiente. Ahí vemos a Pepe Mújica, por ejemplo, esa es su casa. Y ahí cuando era presidente ahí vivía y él no tenía un Nissan, él tenía un bocho. Entonces, hay que diferenciar a Santiago Nieto como un eficiente trabajador de la administración pública, ¿sí? Muy eficiente, y a Santiago Nieto, el cónyuge, en donde la relación con su esposa, pues simple y sencillamente forman parte de esta élite que tanto critica a López Obrador. Pues sí, así es. Hoy, si la señora tuvo previamente el matrimonio con Gil Suárez, bueno, pues así es, y él se enamoró de ella y pues van a tratar de establecer una relación eh, fructífera para el futuro, pues sí. Y ya le renunció uno de sus mejores cuadros políticos, seguidores y eficientes, pues sí, también ya pasó. Entonces,
Esa es la realidad, esa es la situación. Ahí vamos a Pepe Mújica, así salen las entrevistas, en fin, hay una contradicción muy fuerte dentro de la 4T, pero todo apunta precisamente a que al presidente López Obrador, incluso sabiendo que hoy la nota mayoritariamente le iba a robar cámaras a su presentación en la ONU, pues no importó y sí le aceptó la renuncia a Santiago Nieto y desde luego ahí se va. Concluyo en este punto con también la separación del cargo de la titular de la Secretaría de Turismo en el gobierno de la Ciudad de México, que apenas tenía 2 meses y que Claudia Sheinbaum la escuché cuando dijo o le preguntaron sobre ello, y la verdad también en una actitud en donde es que el error de ella fue viajar en un avión privado, porque pues todos nosotros estamos acostumbrados a manejarnos en aviones, pues, obviamente públicos, ¿no? En aerolíneas comerciales. Bueno, pues la verdad es de que es hasta dónde, la pregunta que se tendrán que hacer ellos es hasta dónde tendrán como perfil precisamente tener que decidir por la vida de las demás, de la demás gente. Yo no, a ver, yo me hubiera gustado que el presidente López Obrador, antes de hacer secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la hubiera obligado a que renunciara a su pensión como jueza, como exministra. No lo hizo. Me hubiera gustado, y ahí estamos hablando de mucho dinero, me hubiera gustado o me gustaría que les pidiera que a todos vendan sus mansiones y se compraran departamentos mucho más modestos. Ese tipo de cuestiones realmente son, me parece, un exceso en donde pues la política que quieren implementar entonces tendrían que hacer cuando invitan a la gente a participar, decirle, oye, vas a participar en este gobierno, primero, vas a ganar menos que el presidente, eso obviamente debería de ser, ¿no? De acuerdo a lo que está ahorita normado. Segundo, queda prohibido estos excesos y ya que la gente pueda decidir si sí le entra o no le entra, ¿no? No que a toro pasado, pues se le aplicaron a esta exsecretaria de Turismo de la Ciudad de México y bueno, pues ella obviamente dijo, pues ahí nos vemos. Dice Claudia Sheinbaum que cuando vio las notas que empezaron a circular por ahí, le habló y le dijo, oye, ¿dónde estás? O sea, imagínense, en un fin de semana. A ver, yo me pregunto, ¿hasta dónde entonces la vida de las personas está, en este caso, relacionada o casada, en este caso, valga la redundancia, con el gobierno para el que trabajas? Es fin de semana. Cuando les conviene, entonces Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal, a la hora que aspiran a ser candidatos a la presidencia, nos van a decir, yo voy a hacer proselitismo los fines de semana porque no trabajo. Pero entonces, esta exsecretaria que no estaba trabajando, que iba a una fiesta, entonces sí es cuestionada porque dentro de su tiempo libre decide irse en un aventón a esa fiesta en un avión privado. Es patético, ¿eh? Es más, no solamente eso, si nos metemos a ver en materia de ley, en la parte laboral, en donde el acoso laboral, ¿sí? Que existe, es ese. O sea, no pueden determinar como si trabajaran 7/24, o 24/7 las personas. Muy grave lo que está aconteciendo. Insisto, yo ahora, ¿con qué cara Claudia Sheinbaum nos va a poder decir a los ciudadanos? Por ejemplo, hace 2 semanas se fue a Campeche. En un viernes estuvo allá en Campeche, en día laboral, ¿eh? En día laboral. Y los argumentos son de que va a hacer ahí participación como jefa de gobierno. Todos sabemos que lo que va a hacer es precisamente un placeo que lo está haciendo López Obrador con ella para que la conozcan. Ahora la quiero ver ya cuando empiece los fines de semana y ahí se le va a revertir estas decisiones porque solamente se le va a poder echar en cara. Así que, pues ahí está el caso de Santiago Nieto, que pues políticamente desnuda nuevamente al presidente respecto a esto que comentábamos de esta política de austeridad en donde nadie le hace caso. O sea, la verdad es que le dan el avión, me da la impresión que es así como cuando los que ya tenemos nietos, así como abuelitos necios, ¿no?
que estamos diciendo cosas que realmente la gente, ni nuestros nietos ni nuestros hijos nos pelan. En fin, como que no hay esa concepción. Ellos hablan de que son muy liberales y parte de esta parte liberal tendrá que ser el ejercicio de la libertad, y el presidente dice que la gente es libre para tomar decisiones. Aquí yo no veo, no ubico el mal, nada más que de carácter político, ¿eh? Y bueno, pues ahí está. Entonces, que le avisen a todo el gabinete, que le avisen, que quien tenga relaciones con gente no bien vista por la 4T va a ser despedido, o que pongan desde ahorita sus renuncias. Ahí está para la discusión y para el análisis.